Hola a todos, bienvenidos otra vez al curso de aplicaciones web. En este video daremos continuación a la creación de catálogos. Vamos a tratar más específicamente sobre la personalización de la vista index. Para esto vamos a hacer uso de un archivo de hoja de estilo llamado WebGrid CSS, que lo he subido a la plataforma para que ustedes lo descarguen. Entonces, aquí este archivo lo tengo ahorita descompreso en una carpeta temporal para solamente señalar, copiarlo y llevarlo a la carpeta content. Entonces señalamos la carpeta content y le damos copiar. Control V. Una vez señalado, Control V, y como podrán ver, se me copia el WebGrid CSS dentro de la carpeta content. Una vez que nosotros hemos copiado un archivo, ya sea CSS o ya sea de JavaScript, tenemos que guardar la referencia. La referencia puede ir unida en paquetes que tengan librerías en común, ya sea que se utilicen a través de toda la aplicación web o que se utilicen únicamente en una vista determinada. Como el WebGrid lo vamos a utilizar en varias vistas, sobre todo en las vistas de índices, entonces vamos a hacer que se vea a nivel global. Entonces, para eso nos vamos a ir a AppStart y en la carpeta AppStart vamos a buscar bundleconfig, que es el archivo de configuración donde une todas las referencias en pequeños paquetes que después se comprimen y podrán ser descargados más fácilmente por la aplicación web. Vamos a buscar el bundle que tiene que ver con los estilos o con el CSS. Entonces le voy a dar Control F, buscamos CSS y entonces podremos ver que aquí tenemos un CSS que hace referencia a lo que son el Bootstrap, a lo que tiene que ver con el menú como hicimos con anterioridad. Entonces lo pueden observar aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a copiar uno de estos caminos, que de hecho sea de paso ya los tenemos preconfigurado anteriormente. Y lo único que vamos a hacer, como el camino es exactamente idéntico, o sea, dentro de la carpeta content, lo único que vamos a hacer es copiar y cambiar el nombre para que nosotros lo podamos utilizar de nuevo. Entonces, nos vamos aquí al inicio, señalamos la línea, le damos un Control C y luego nos vamos al final, damos un Enter, Control V, y lo que vamos a hacer ahorita únicamente será borrar el nombre de la librería que tiene actualmente, que es el vuestros niveles, que fue el que hicimos en el menú, que cuando construimos menú en el video anteriores, y aquí voy a escribir el nuevo nombre, que sería en este caso WebGrid. Perdón, ya lo tenemos, entonces solo sería WebGrid.css. Una vez que ya hicimos eso, podemos ya sea compilar o podemos perfectamente solo decir Control S y mandar a cerrar nuestra clase. Una vez que ya la tenemos referenciada y que sabemos que la referenciamos en bundle CSS que va a ser utilizado en todas nuestras vistas, el siguiente paso consistirá en ir a nuestra vista. Entonces vamos a cerrar la carpeta AppStart para que simplemente ahorro espacio y nos vamos a ir a buscar la carpeta View. En la carpeta View lo que vamos a hacer es buscar la vista que construimos en el video anterior. Entonces le damos View y la vista que construimos en el video anterior se llamaba Unidades, ¿se acuerdan? Entonces vamos a buscar Unidades y le damos doble clic. Dentro de la carpeta Unidades van a encontrar al final una que dice Index y pone CSHTML. Entonces ese que dice Index es al que nosotros le vamos a dar doble clic. Damos doble clic en Index y entonces él nos abrirá la vista. Aquí está. Este código fue el que rellenó por defecto. Nosotros lo que vamos a hacer simplemente es personalizarlo un poco y darle un poquito más de belleza.
para que los proyectos no me los entreguen así tan simples, ni tampoco me entreguen palabras en inglés y cuestiones así por el estilo. Entonces, estando dentro de esta vista, voy a dar control F5 para ejecutarla. Con esto lo que estoy haciendo es que la vista se ejecuta inmediatamente y no tengo que ir al menú principal, darle catálogo, luego la vista, etcétera, etcétera. Como siempre, tarda un poco. Estamos esperando nuestra vista índice. Veremos, aquí está. Entonces, en la vista índice, ¿se acuerda que dejamos en el video anterior? Ya he creado un registro en unidad que se llamaba coordinaciones de carrera. Entonces, ahorita vamos simplemente a mejorar esta presentación. Comencemos por los rótulos. Por ejemplo, tenemos la palabra index en inglés. Doy al tabulador, me voy al inicio del archivo de la vista y le digo que voy a buscar la palabra index. Lo que sí tengo que tener cuidado es que sean rótulos, o sea, no es que voy a cambiar la llamada a un controlador o algo así por el estilo. No, nos referimos a que son rótulos, como en el caso que tenemos aquí, por ejemplo, viewback title, que tiene como nombre, dice index. Este sirve para poner el título en la página web que nosotros tenemos. Entonces lo borramos y le vamos a llamar lista. ¿Ya? Le puedo llamar lista, le puedo llamar listado, etcétera, etcétera. Buscamos con F3 el otro index y vamos a ver que aquí tenemos un rótulo index dentro de la carpeta, o mejor dicho, dentro de las marcas H2, que sería encabezado 2. Lo borro y como es un H2, yo podría perfectamente aquí colocar listados de unidades. Por ejemplo, sería un rótulo que yo puedo colocar sin ningún problema. Doy control S, me regreso con el Alt Tab a la vista del navegador y doy F5 para actualizarlo. Como pueden ver, ya la palabra index desapareció, nos queda listado de unidades, que fue lo que nosotros dijimos que iba a tener. Bien, dentro de esa tenemos un create new. Entonces vamos a ir a buscar y lo vamos a cambiar por agregar. Simplemente así le vamos a decir agregar, o le podemos decir agregar registro. También puede ser esa una palabra. Entonces me voy acá. Obviamente está cerca, pero yo voy a hacer la simulación de búsqueda y le voy a decir agregar. Perdón, no es agregar, es créate. Entonces busco créate. Y en el créate, aquí miro por ejemplo que tengo un action link, el cual manda a decir que hay créate como rótulo, créate new. Entonces voy a borrar lo que está dentro de la comilla y voy a colocar aquí mi rótulo. Le voy a decir entonces agregar registro. Le doy un control S, el resto no lo cambio porque el créate que está en el segundo parámetro es una acción, no un rótulo. Entonces lo tenemos aquí. Con @html action link lo que se hace es un rótulo, llamar a una acción que está dentro de un controlador. Pero si la acción está en el mismo controlador donde está la acción o la vista en la que yo estoy, no es necesario poner el controlador. Pero si no, tendría que escribir una coma aquí y colocar el nombre del controlador. En el caso de aquí no es necesario porque estoy encima de él. Entonces, doy Alt Tab otra vez, presiono F5. Y como pueden observar, vamos a ver acá, ya tenemos ahora agregar. Perdón, no lo ha cambiado todavía. Ahora sí, voy muy rápido yo. Entonces dice agregar registro. Ya tenemos el cambio realizado. Entonces, como pueden ver, yo ya españolicé, pues podríamos decir la palabra, ya españolicé todo lo que tenía que ver con los rótulos que estaban acá en la vista de índice. Ahora, otra cosa que voy a hacer es sustituir esta tabla que él ya tiene por un web grid propio, ¿no? No utilizar esto, sino darle más caché con un web grid. Entonces, lo que vamos a hacer es, número 1, declarar nuestro web grid. Para hacerlo, se van a ir al inicio de la vista y en el inicio de la vista van a ver una instrucción que dice @ y una llave. Eso indica que puede haber más de un comando
de servidor debajo. ¿Qué quiere decir de servidor? O sea, con lenguaje C#. Todo lo que sea de lenguaje C# o que se ejecute en el servidor comenzará con la palabra arroba. Si dice arroba, perdón, con el carácter arroba. Si dice arroba llave, significa que todo lo que esté dentro de la llave va a ser ejecutado desde el servidor. Entonces, en este viewback que está acá, vamos al final y damos un enter para agregar una línea más. Y declaramos un objeto, webGrid. Entonces, le vamos a llamar webGrid a la clase, ¿ya? webGrid. Y después vamos a declarar el objeto. Se va a llamar ORD. O que vamos a ver que es como abreviatura de objeto grid. Una vez que hacemos eso, le decimos va a ser igual a new. Y volvemos a decir otra vez webGrid. Y entre paréntesis, vamos a especificar primero cuál es la fuente de donde va a tomar los datos el webGrid. Cada vez que un controlador llama a una vista, pasa un objeto a la vista. Y ese objeto se llama model. Cuando está del lado del cliente, se llama model en minúscula. Como lo ven aquí, arroba model, y dice que es un enumerable, o sea que es una lista de tipo unidades. Ahora, en la parte de abajo, como estoy del lado del servidor, al objeto model se le referencia con la M mayúscula. M mayúscula y se dice model. Es decir, por favor, tengan mucho cuidado. Bueno, aquí elegí mal, pero por favor tengan mucho cuidado con escribir model en minúscula, porque realmente va a producirles un error, ya que él no entiende esa parte. Voy a volver a escribir esto, new webGrid. Ahí está, abrimos paréntesis, ponemos model, coma, y después de escribir la palabra model, yo puedo personalizarlo y decirle, por ejemplo, cuántas filas quiero por página. Entonces hay una cláusula que se llama row per page, y entonces doy 2 puntos y puedo especificar, por ejemplo, 20 registros. Entonces él me va a crear una tabla que va a tener 20 registros adicionales. Eso es lo que estoy haciendo acá. Yo lo puedo reducir. Esto se va a ver un poquito grandecito, así que lo voy a dejar en 15. Luego puedo hacer coma y utilizar algo que se llama can page, que quiere decir si puedo paginar. Entonces, si puedo paginar, entonces le ponemos 2 puntos y le decimos true. En este caso, lo que le estoy diciendo es que sí puede paginar. Existen otros parámetros que pueden observar ustedes, ya sea en un sitio web, lo que sea. Hay varios ejemplos de cómo llenar un webGrid. Yo les estoy enseñando uno de los métodos para hacerlo. La ventaja con este método es que él se llena de forma directa a través de los modelos que nosotros pasamos, a través de los objetos que nosotros pasamos. Entonces es una forma sencilla de hacerlo. Una vez que ya declaramos nuestro objeto de tipo webGrid que se llama OGRD, entonces pasamos a pintarlo, a hacer que se vea en la página web. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Antes que nada, tenemos que sustituir la tabla que ya aparece ahí. ¿Ya? Entonces, vamos a buscar la etiqueta table. Y en la etiqueta table vamos a mandarla a eliminar. Entonces, agarramos el table, marcamos todo esto, buscamos la parte final que debería de ser pleca table. Vamos a ver, ptr, más abajo todavía. Correcto. Veamos, más abajo todavía. Aquí está. Tenemos que llegar hasta la etiqueta pleca table. Aquí lo tienen. ¿Ven? Pleca table. Entonces señalamos hasta ahí. Y tiene que eliminarse todo esto. Lo eliminamos. En su lugar voy a colocar una instrucción arroba o grd. Recordemos que grd está del lado del servidor. Punto. Y le decimos get html. Y abrimos y cerramos paréntesis. Vamos a dejarlo así por el momento, solo para ver qué resultado nos produce. Doy un control S, me voy al navegador, doy un F5. Como pueden observar, nos aparece ya la tabla nueva
que hacemos referencia, ¿ya? Hasta el momento, pues no se le ve mucha gracia que digamos. Si ustedes se fijan en la parte de arriba, aparece como código de unidad, aparece descripción de unidad, etcétera, etcétera. Entonces se ve todo como igual, se ve muy parecida a la que anteriormente eliminamos. Entonces, vamos a hacer algunos ajustes. Nos vamos a ir de nuevo a la vista y en la parte del web grid get HTML nos vamos a donde dejamos el paréntesis, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dar un enter para que el paréntesis de cerradura se nos baje también. Y entonces vamos a poder colocar ahora una propiedad que se llama columns. En la propiedad columns de este objeto que está dentro de dentro del grid, lo que hacemos es dos puntos y mandamos a decirle de dónde va a tomar las columnas. Entonces, nosotros podemos referenciar al mismo objeto grid. Entonces aquí se hace de esta manera. Ponemos ogrid, ogrd, perdón, y le decimos punto column. Pero el que vamos a elegir es el column que no tiene la S. Si acaso lo eligen, entonces lo desaparecen. Permítanme, por favor, ogrid.column. ¿Ya? Vamos a elegir ogrid.columns. Entonces, esto que está acá nos tiene que quedar de esta manera. Es decir, el get.html y en la parte de abajo, en la propiedad columns, tenemos que tener el ogrid.columns. Aquí falta la S. Hay que poner una S. Grid columns. Luego abrimos paréntesis y cerramos paréntesis. Esto lo hago con la práctica de que no se me olvide. Voy a dar un enter y dentro de este ogrid columns voy a colocar otro ogrid punto y ahora sí sería column pero sin la S, ¿ya? Entonces abrimos de nuevo paréntesis, cerramos paréntesis. ¿Y qué voy a colocar aquí adentro? Voy a dar un enter aquí para que tenemos los columns separados. Entonces, ¿qué voy a colocar aquí adentro? Podemos colocar todo lo que tiene que ver con el nombre de cada una de esas columnas. Primero, tengo que decir de dónde va a tomar el valor la columna. Entonces, esa propiedad se llama column name. Entonces, en column name, yo entre comillas doble, perdón, igual, y decimos igual y entre comillas doble, lo que voy a hacer es simplemente colocar el nombre, me borré aquí la E, ahora sí, column name, voy a colocar ahora el nombre de donde voy a tomar el campo que tiene que estar dentro del objeto y en ese caso sería código de unidad. Luego, coma, y hay una propiedad más que se llama header. En header yo voy a colocar entonces el nombre que quiero que aparezca en la cabecera. Este puede ser un nombre cualquiera. Entonces yo voy a escribir la palabra código nada más con acento. Y solo eso es lo que voy a referenciar. Ahí yo ya cambié el rótulo de mi cabecera. Entonces, coma, aquí al final del paréntesis, doy un enter y puedo hacer otra vez un OGRD. Como sé que tiene dos columnas, entonces OGRD y ahí puedo poner ahora mi siguiente columna. Column. Siempre recuerden que sin la S adentro, abro el paréntesis y digo column name. Y en el column name, le digo va a ser igual a, y dentro del column name voy a poner el nombre, que en este caso sería del campo de la tabla. Descripción de unidad. Recuerden, es el campo de la tabla que viene dentro del objeto model. Luego le decimos header para indicar cabecera y esta va a ser igual a y ponemos entre comillas el nombre de la cabecera. En este caso le voy a llamar descripción. Aquí puede ser cualquier cosa que nosotros queramos, cualquier rótulo que nosotros queramos hacer. Si ustedes observan en el navegador, van a ver que tiene tres columnas nuestra tabla.
y dentro de esas 3 columnas nos pone al final el ID. ¿Qué pasa? Ahora nosotros la vamos a suprimir porque realmente al usuario final no le interesa el ID. El ID no tiene ningún significado. Entonces, aquí en el último column ya no ponemos coma, solo cerramos el paréntesis y lo dejamos hasta ahí. Presionamos control S, nos vamos ahora al navegador, presionamos F5, como pueden ver, parece que tenemos un error. Veamos. Ya sé que, disculpen, pero eso es lo malo cuando ocurren transmisiones en vivo. No nos da tiempo de ensayar. Entonces, lo que ocurre es que aquí dentro de la propiedad column name, por ejemplo, column name yo pongo igual, pero no es cierto, no es igual, porque como es un objeto de Java, tengo que escribir 2 puntos. Entonces, en lugar de la palabra o del carácter igual, lo que se hace es colocar el carácter 2 puntos. Entonces ponemos 2 puntos, column name, a lo mismo es en el header, por ejemplo, nosotros pusimos header igual, entonces lo que vamos a hacer es 2 puntos y luego en el otro header de la otra línea también será 2 puntos. Damos control S, regresamos aquí, vamos a refrescar de nuevo. Tiene que actualizar nuestra vista. Ahora sí. Entonces, como pueden ver, ya nos quedó reducida la tabla y ahora tenemos esta sección. Ya nos sale ya con los nombres de cabecera que nosotros le pusimos y ya parece un poco más dibujadito. Bien. Nosotros podemos agregar o embellecer un poco el estilo de ese web grid. Entonces, para hacerlo, me voy a ir hasta la línea de ORG Get HTML y voy a dar un Enter antes de los columns. ¿Qué voy a hacer ahí? Voy a mandar a cambiar el estilo. Entonces, para cambiar el estilo, hay algo que se llama Header Style, 2 puntos, y entonces, entre comillas, se escribe Web Grid-Header. Ya, espérame, permítame. Web Grid-Header. Y cerramos la comilla y damos coma. Una vez que hicimos eso, podemos cambiar también el estilo de las filas. Row, style. Entonces, 2 puntos otra vez. Y escribimos entre doble comillas, web grid style. ¿Cuál era este? Era la fila. Entonces, web grid row, coma. Ahora, ¿de dónde saco yo estos nombres como web grid row y todas estas cosas? O web grid de header. Eso viene en el archivo CSS que nosotros copiamos, en el archivo CSS que se llamaba web grid, que lo referenciamos, de ahí sale. Entonces ya tenemos el header, el row, el otro es el footer style. Entonces 2 puntos y entre comillas escribimos web grid guión y ponemos entonces footer y cerramos. Entonces veamos, ya tengo la cabecera, ya tengo la fila, me haría falta entonces lo que tiene que ver con la tabla, coma, y vuelvo a decir table style, de nuevo 2 puntos y entre comillas escribimos web grid guión y adentro escribimos ¿cómo se llamaba? Table. Entonces sería table aquí. Cuando a mí se me olvida, eso es lo que me gusta de este CSS, que es más fácil recordarlo, porque yo ya sé que si hablo de estilo de tabla es web grid tabla, si hablo de registro es web grid row, perdón, de fila, si hablo de cabecera es web grid header, y así voy. Bien, una vez hecho esto, hay otra característica. Por ejemplo, yo puedo hacer que esa tabla que actualmente aparece en el navegador, él está apareciendo solo un registro, pero digamos que yo quisiera que apareciera toda la tabla, aunque los registros todavía no estén llenos, para indicar simplemente el espacio que ocupan.
Entonces, para eso, damos un enter aquí y hay algo que se llama fill. Vamos a ver, aquí está. Hay algo que se llama fill empty row. Entonces, este fill sirve para rellenar con filas vacías. Le doy 2 puntos y le digo true para indicar que sí. Y cierro con una coma. ¿Por qué? Porque sigue otra propiedad que es la propiedad columns que hicimos anteriormente. Doy un control S de nuevo, regreso a mi navegador y presiono F5. Y aquí está. Entonces, como pueden observar, él ya me colocó en forma de tabla. Los que tengan colores van a poder apreciar los colores de acá. Lo que sucede es que como mi configuración es blanco y negro, entonces ustedes no van a apreciar mucho. Pero cuando corran con navegadores de colores sí se va a ver el color. Y como pueden observar, tengo una tabla ya rellena con con una serie de filas vacías para que se consuma y ahí nomás indicar. Ahora, si ustedes lo quieren como la versión anterior, que las filas se vayan sumando a medida que vaya apareciendo los registros, entonces solamente quitan el fill empty row o lo dejan falso y es suficiente para que se ejecute respectivamente. Bien, pero ¿qué nos hace falta? Nos hacen falta ahora las operaciones que aparecían o acciones que aparecían en la parte derecha de cada uno de los registros. ¿Se acuerdan? El editar, el modificar, que es lo mismo que modificar, el eliminar y el nuevo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahorita aquí es incorporar esas nuevas opciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, me regreso acá y me voy de nuevo al objeto grid en el get.html y voy a agregar una columna más. Entonces nos ponemos aquí al final, en la última, damos una coma aquí, coma, y vamos a agregar otra columna. OGRD, punto de nuevo con el column, y una vez el column adentro, fíjense bien, las acciones no se alimentan de un campo de una tabla. Simplemente son acciones independientes que no están ligadas a un campo. Entonces no vamos a usar el column name, sino que en su lugar voy a usar el header. Entonces en el header, 2 puntos, y especifico entre doble comilla la palabra, podemos llamarle acciones, para que esté mejor dibujado. Entonces eso sería en cuanto a la columna, pero nos faltan las acciones que hay que realizar, coma, y existe una cláusula que se llama format, o un parámetro que se llama format. En el format le damos 2 puntos y entonces escribimos arroba, corchete de mayor y menor, y entonces especificamos text. Y cerramos. Entonces, lo que estamos haciendo aquí simplemente es diciendo que vamos a tener una etiqueta text. Y ahora en la parte de abajo doy un enter solo por cuestión de figuración y voy a mandar a cerrar mi etiqueta text. ¿Ya? Una vez cerrada la etiqueta text, doy un enter aquí y en medio voy a escribir las acciones que voy a realizar. Bien, cada acción va a llamar a una vista. Y como lo hemos visto a través de todos los videos, cuando vimos menú y todo eso, dijimos que una vista se puede llamar a través de un @html action link. Hay otras maneras, pero eso es lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, escribimos html.actionLink y entonces dijimos que en la primera nosotros tendríamos que escribir el rótulo. Entonces, ¿qué rótulo es el que vamos a escribir? El rótulo que queremos que aparezca como el nombre de la acción. Entonces, especificamos en el rótulo la acción que queremos. ¿Qué acción queremos que salga? Bueno, vamos a decirle, por ejemplo, editar. ¿Ya? Entonces, cuando le decimos editar, en la parte de coma, en la parte del llamado al controlador, decimos que el controlador se llama edit. Entonces ahí le estamos diciendo que vamos a llamar al controlador edit. Coma, ahora bien, cuando nosotros editamos tenemos que pasar un parámetro.
Entonces se pasa a un objeto anónimo con todos los parámetros que nosotros queremos mandar. ¿Qué parámetro recibe el edit? Simplemente el parámetro id. Entonces lo hacemos de esta forma. Abrimos, decimos new, abrimos una llave, ahí nomás la voy a cerrar para no tener problema, y dentro se escribe el nombre del parámetro que va a recibir. En el caso mío se va a llamar id, y eso va a ser igual a, y ahora se especifica qué parámetro le voy a dar. Como yo no sé qué valor es el que le voy a dar, tengo que pasarle ¿cómo se podría decir? El objeto de la fila donde yo me encuentro con el valor que le voy a pasar. Entonces se utiliza arroba ítem. Entonces en arroba ítem, fíjense bien que está escrito en minúscula. Entonces en el arroba ítem le pongo ahora que el objeto que le voy a pasar va a ser el id. Entonces punto y le digo id. Observen que el id está en mayúscula porque lo que yo le estoy pasando es el campo de una tabla. ¿Ya? Entonces, hasta aquí solo he puesto una acción. Para verificar si todo esto está bien, voy a dar un control S y si acaso hay algún error, pues entonces lo corregimos. Doy ahora F5. Presiono entonces F5 y esperamos a que se nos cargue. Tenemos un error. Asumo que es la etiqueta text. Voy a hacer el cambio. Porque si mal no recuerdo, la etiqueta text creo que es en mayúscula la primera letra. Vamos a probar. Eso es lo malo de hacerlo en vivo y en directo, señores. Vamos a poner entonces aquí la etiqueta text en mayúscula. Vamos a ver si es eso. Si no, vamos a tener que revisar exactamente cuál es el error. Vamos a darle ahora F5. Vamos a ver si lo carga. Veamos, parece que ese no era el error. Lo que dice es que falta un paréntesis. Vamos a ver. ¿Qué paréntesis? A ver. Sí. Un paréntesis. Sí, aquí está. En el text parece que no cerramos con el paréntesis, que es el paréntesis del colon. Por eso es que a mí me gusta ir poniendo los paréntesis en cada. Vamos a dar control S y vamos a ver si es eso. Esperemos que sí, para no ser más largo este video. Ahí está, ahora sí. Entonces nos muestra ya un link para editar. Se supone que si yo doy clic a este link de editar, me va a enviar a la vista de edición. Vamos a darle edit y aquí está. Entonces nos aparece ya cargado el código 100, ya nos aparece el nombre de la descripción listo para guardar. Entonces, obviamente, regresamos a nuestra lista, no vamos a tocar nada más. Voy a decirle aquí un factories y como pueden ver, se nos maneja intacto sin ningún problema. Ahí está. Entonces, ¿qué nos hacen falta? Nos hacen falta las otras opciones. Ya tenemos la edición, entonces falta detalle. Entonces, para detalle y no volver a copiar todo otra vez, voy a hacer aquí, voy a copiar el arroba HTML action link, me voy a ir aquí al final, doy un enter, lo pego y entonces simplemente hago los cambios que tengo que hacer. En lugar de un editar, voy a poner aquí detalle. Detalle. Le puedo poner con ese detalles. Y en vez de llamar al edit, la vista que vamos a llamar se llama details. Recuerden que los controladores están que las acciones están en inglés y por lo tanto pasa lo mismo que en el edit. Tengo que pasar un parámetro y ahí lo tenemos. No hay nada más que hacer. Entonces voy de nuevo, doy otro enter, pego de nuevo la instrucción anterior porque nos falta ahora el eliminar. Entonces cambio el rótulo de la primera. En vez de decir editar, voy a poner eliminar. Y acá, en vez de llamar a edit, voy a decirle que llame a delete o delete. Doy un control S.
me voy de nuevo al navegador, presiono F5 y lo que tengo que hacer ahora es esperar que me haga el cambio. Y aquí están. Entonces ya tenemos los hiperlinks que necesitamos. Editar, detalle, eliminar. Entonces yo puedo perfectamente aquí decir detalle o detalle y él me muestra la vista de detalle sin ningún problema. Entonces perfectamente podría irme a la edición, volver a regresar, pero bueno, ya sabemos que eso está bien y no necesito probarlo. Entonces me voy a ir a Back to List porque ya lo probamos en el video anterior. Y como observan, me quedó tal y como debe de ser. Bien, pero aún así no me gusta cómo quedó. Yo no quiero estos hiperlinks así todo feo y quisiera que aparecieran en su lugar imágenes. ¿Ya? Los iconitos famosos de editar, que es un lápiz, de eliminar, que es una papelera, y la parte que tiene que ver con detalles, que creo que es como una hojita, algo así en blanco. Entonces, supongamos que quiero cambiar eso, no quiero que salga así. Entonces, me voy acá de nuevo y me voy al primer column. Por ejemplo, yo quiero cambiar la columna del agregar, perdón, del editar. Entonces vengo yo, me voy a Action Link de nuevo. En la palabra editar que escribimos el rótulo, lo borramos. Borramos editar y solo damos un espacio en blanco. Entonces, cuando damos el espacio en blanco, hagamos lo mismo, aprovechando que estamos cerquita, hagamos lo mismo para detalles. Lo borramos y dejamos un espacio en blanco dentro de las comillas. Lo mismo para eliminar, lo borramos y dejamos un espacio en blanco entre las comillas. Ahora bien, regreso a la línea de editar. Llama al controlador a la acción edit, no hay ningún problema. El otro llama a la acción detalles y delete. Entonces todo eso está bien, no tenemos que tocar nada. Entonces nos vamos a ir al final de la línea del edit y damos otra vez antes del paréntesis una coma. Y ahí vamos a colocar ahora la llave y cerramos llave por aquello de evitar problemas. No vaya a ser que me vuelva a pasar lo mismo que me pasó anteriormente. Y vamos a colocar aquí algo que se llama @class. Entonces, bien, vamos a ver por qué este muchachito se me baja. No debería de bajarse. Voy a suprimir para que la llave se suba arriba. Aquí está. Entonces yo tengo aquí la llave. Voy a borrar esta llave junto con esta otra. Sí, aquí ya vi el error. El problema es que después de que hice la coma, acá, una vez que le doy coma, tengo que especificar un objeto. Esto siempre trabaja con objeto, entonces tengo que especificar new. Abro la llave, ¿verdad? Y cierro la llave, entonces esto me da un objeto vacío aquí. Entonces en el new yo coloco @class y eso perdón, aquí estaría @class igual a, y entre comillas voy a escribir, por ejemplo, GLIPHI con, luego doy un espacio, vuelvo a escribir GLIPHICON, guión, y como es el editar, entonces voy a escribir pencil, que significa lápiz en inglés. Entonces, esto va a hacer de que la clase me haga aparecer ahora un lapicero para decir editar. Entonces, vamos a probarlo. Le voy a dar F5. Obviamente las etiquetas o las acciones que yo tengo en blanco no me van a aparecer, por lo que no tengo nombre de etiqueta puesto, pero sí voy a poder ver el resto. Ahora observen que aquí apareció el lápiz, ya se fijaron. Entonces el lápiz lo que me significaría es el editar. Hagamos ahora que aparezcan el resto. Por ejemplo, ya hicimos el del lápiz. Entonces yo puedo perfectamente, o ustedes pueden perfectamente copiar esto otra vez y llevárselo a la siguiente línea. Pero yo lo voy a hacer manualmente solo para practicar, ya que me equivoqué varias veces en esto. Entonces, después del IDE, ahora veamos, permítanme ver en cuál estoy, si aquí.
Estoy en el detalle. Entonces, estando una vez después de la llave del IDE, entonces voy a dar coma, y entonces digo new, bueno, acá cierro y abro llave, abro y cierro llave, perdón, y después dentro de la llave escribo arroba class igual a, y entre comillas doble voy a escribir otra vez gl y picon, vuelvo a escribir espacio gl picon guión, y ahora veamos, para file sería para editar, entonces va a aparecer el icono de archivo y luego el botón eliminar. El botón eliminar por lo general es una papelera de reciclaje, entonces damos de nuevo aquí al final coma, le volvemos a decir new, volvemos a decir llave de abertura y cerradura, volvemos a decir adentro arroba class igual a, y entre doble comillas vamos a escribir de nuevo glib picon, volvemos espacio, de nuevo glib picon guión, y para papelera de reciclaje es trash. Entonces damos control S y reviso de nuevo, presiono F5 y como pueden observar ya tengo figuras e imágenes en lugar de palabras. Entonces, ¿qué es lo clásico común que se utiliza? Lapicero, aunque creo que aquí está un poquito en el orden cambiado, creo que primero era el detalle, luego era el lápiz, luego era la papelera de reciclaje, pero bueno, para efectos de plaza está más que bien. Entonces, el orden de los factores no altera el producto. Vamos a ver, ahora, si yo le doy clic al icono del lapicito, me debe mandar a llamar al edit. Ahí está. No pasó nada, todo bien, todo perfecto. Beautiful, beautiful. Entonces, nos regresamos a la página anterior, al index, y vamos a probar ahora la parte que tiene que ver con el detalle. Le voy a dar clic al detalle y ahí tenemos nuestra vista de detalle. Como pueden ver, todo funciona perfectamente. Entonces, hasta aquí vamos a llegar con el video de índice. Más adelante vamos a enseñar cómo se mueve o se desplaza más hacia el centro este cuadro, etcétera, etcétera, que eso ya se hace con los desplazamientos que el Bootstrap tiene. Y luego veremos cómo vamos, en los demás videos haremos un video para personalizar el edit, y que ahorita está todo en inglés. Vamos a personalizarlo un poco, como por ejemplo impedir que toque el código, que solo se pueda ver las descripciones, etcétera, etcétera. Pero eso ya será en la tercera parte de catálogo, que será personalizando el edit. Muchas gracias y hasta el próximo video.